Dios les bendiga, pueblo de Dios. Espero que estén muy bien, estén con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Disculpen el ruido que hay alrededor, me encuentro yo en el trabajo actualmente y pues he querido expresar un mensaje principalmente a los jóvenes, pero yéndonos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo argumento que no tenga sustento bíblico no sirve. Yo ya estoy cansado, perdónenme, es que estoy aquí acomodándome. Yo ya estoy cansado realmente de escuchar tantos mensajes que solamente hablan bendición, pero no hablan la palabra de Dios. Siempre dicen que seremos prosperados, que siempre dicen que seremos bendecidos por nuestro Señor Jesucristo, pero no hablan de la santidad. ¿De qué sirve hablar todo el tiempo ser prosperado si no predican la santidad? Mucho pueblo, la verdad, ya se está alejando. Estamos en tiempos peligrosos. Muchos ya se están alejando, se están apartando de la fe. Hoy nos vamos, mis hermanos, a la palabra de Dios. Vaya en su Biblia, si tiene su Biblia en su celular, o yo les recomiendo la Biblia material. Acostumbrarnos al material. ¿Por qué? Porque es lo que es correcto. Nos vamos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 21. Ya todo el mundo conoce este pasaje, hasta los que no son cristianos, pero ahí les va. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a leerlo así. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hoy en día hay muchos, ay, Señor aquí, Señor acá, pero acá en la palabra de Dios lo expresa y dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice en el verso 22: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, verso 23, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí lo dice muy claro en la palabra, no hay que cambiarle, no que Dios me reveló esto, no, aquí lo dice muy claro tal y como es. Todo aquel que no haga la voluntad de Dios, practique el pecado, no está haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es hacer pecado, la voluntad de Dios es hacer lo que está escrito. Esto es justo a los jóvenes que yo me quiero dirigir, porque hoy en día en muchas congregaciones hay muchos jóvenes que todavía hacen prácticas del mundo, no están dispuestos a renunciar al mundo. Y yo se los digo y tengo el atrevimiento de decir esto. ¿Por qué? Porque aquí yo les voy a compartir un testimonio muy rápido, un testimonio bonito, un testimonio de exhortación para renunciar al mundo, seguir a Jesucristo y no mirar atrás. Así es como lo escuchan. Yo, a la verdad, fui cautivo mucho tiempo en drogas, porque estaba endemoniado. Cuando alguien hace una práctica, cuando alguien hace pecado, abre portillos a espíritus satánicos que poseen a uno a hacer lo malo. Y hasta es difícil dejar las cosas malas. La carne no está dispuesta. Pero yo les digo una cosa: si usted, hermano amado, hermana amada, si usted está dispuesta en dejar el mundo atrás y seguir a Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, el mismo Dios Todopoderoso lo va a libertar. Yo le digo esto porque a mí me costó mucho tiempo dejar la droga. Yo ya asistía a una congregación anteriormente, pero yo no podía dejar la droga. Estaba siendo cautivo y ya siendo cristiano, ya yendo a una iglesia, y era irreverente, era un pecador. Pero cuando yo me arrepentí de corazón, el arrepentimiento es apartarse del mal y no volverlo a hacer. Tener ese esfuerzo y decir, esa convicción, ya no quiero volver atrás. El mismo Dios Todopoderoso te sana, te liberta de toda cautividad y todo espíritu de maldad, porque es lo que manda la palabra de Dios. Yo les recomiendo que vuelvan a la palabra de Dios, mis hermanos. Continuamos en la palabra de Dios, mis hermanos. Esta vez nos vamos al pasaje bíblico, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Dice así: ni presten atención
a fábulas. ¿Qué quiere decir esto? Las fábulas son las palabras como cuentos, como testimonios, pero ahí les va. Y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. No sé si hayan escuchado que puede uno fumar un cigarro, no es su debilidad. Puede uno tomar, no es su debilidad. Eso son prácticas del mundo, son prácticas de Satanás, son prácticas del enemigo, son mentiras del diablo. ¿Por qué? Porque todo aquel que hace prácticas de Satanás, del enemigo, no puede llamarse hijo de Dios. Alguien que es nacido de Dios no está para pecar. Para eso Dios está defendiéndonos, para eso Dios está restaurándonos, para eso Dios está moldeándonos. Pero si nosotros estamos dispuestos a renunciar a este mundo, miren, yo les voy a decir una cosa. En el Antiguo Testamento, cuando estaba el pueblo de Israel siendo cautivo por Egipto, era prisionero. Esto era figura y sombra de lo que había de venir. Egipto significa el mundo, el pecado, las inmundicias. El pueblo de Israel es el pueblo escogido, es la figura de la iglesia. En este momento, cuando era libertado, fue llevado al desierto. Es necesario pasar por el desierto, sufrir. ¿Por qué? Porque Dios nos está moldeando. Muchos se quedan en el proceso, hasta se alejan en el mundo. Se vuelven al mundo más bien. Y yo les digo esta cosa, mis hermanos. El mundo trae perdición, trae muerte. Por muy pequeño que le permitas al mundo el paso en tu vida, te puede acarrear maldición, te puede acarrear otra vez estar en cautividad en el pecado. Por eso muchos cristianos no progresan, quedan en lo mismo como un círculo, no hay edificación, repiten el mismo sermón. Y eso es muy triste, mis hermanos. Yo les exhorto a que salgan de Egipto, porque es necesario salir de Egipto y seguir a Cristo y renunciar. En este pasaje bíblico les voy a expresar lo siguiente. Seguimos en primera de Timoteo capítulo 1, versículo 4 al 7. Nos quedamos en el versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón. Si se han dado cuenta, en las iglesias que predican este tipo de cosas, ni siquiera hay amor, hay superficialidad. Y el amor de Dios no está. El amor de Dios es hospitalidad, es levantar al caído, es el hablar de la santidad de la palabra de Dios. Dice el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Muchos ya están fingiendo la fe. Creen que por ir a la iglesia, creen que portar una Biblia, ya estoy siendo salvo, pero no. Como lo dije anteriormente en Mateo 7:21. Mateo 7:21 lo dice en la palabra que todo aquel que haga la voluntad de Dios entrará al reino de los cielos. No el que diga Señor, Señor, porque habrá en los postreros días que dirán: no predicamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les declarará: apartaos de mí, hacedores de maldad. No les dirán nada más que eso. Y está impresionante porque mucho pueblo está siendo cegado. Dice en el versículo 6 de 1 Timoteo capítulo 1, versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron. Escúchenlo muy bien: se apartaron a vana palabrería. Recuérdenlo y manténganlo en su mente, mi amado hermano, que toda palabra que no tenga sustento en la palabra de Dios y hasta está transgiversado, no sirve, es basura. Toda vana palabrería. Versículo 7. Queriendo ser doctores, o sea, queriendo ser sabios, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman, porque no tiene sustento bíblico. Aquí nos apegamos a la palabra de Dios, mis amados hermanos. Perdónenme, es que estoy en el trabajo y mucho ruido, pero no importa. La gloria sea Jesucristo. Vámonos al siguiente capítulo, al siguiente pasaje bíblico. En el siguiente capítulo, pasaje bíblico, tiene relación a lo antes mencionado. Toda la palabra tiene relación. En este caso nos vamos a Primera de Timoteo, ahí mismo en las siguientes páginas. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Dice así:
Desecha las fábulas profanas. Profano quiere decir que carece de, en este caso que carece de la palabra de Dios. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Ahora, aquí, mis amados hermanos, nos habla muy claro la palabra de Dios. Hay que desecharlo, no sirve. La palabra de Dios nos va a guiar a toda verdad. Hoy en día, muy tristemente, por falta de santidad, por falta de conocimiento, está pereciendo el pueblo de Dios. Porque es una verdad que está sucediendo hoy en día. Por último, bueno, ya nos vamos a los 2 últimos pasajes bíblicos. Ya casi terminamos este video. Se está haciendo largo, pero no importa, es para edificación. Dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, nos regresamos tantito. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice así. Pero el Espíritu, ¿de qué Espíritu se refiere? Está en mayúscula la palabra Espíritu aquí. Dice Espíritu porque se refiere al Espíritu Santo. Porque cuando está en E minúscula quiere decir un espíritu inmundo, pero aquí lo dice en E mayúscula. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, aquí dice espíritus con minúscula, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No sé si se acuerdan en mis publicaciones pasadas que puse por escrito que los lobos rapaces, el sonido que hay, los lobos rapaces son los que se esconden con vestiduras de ovejas, con caras de piedad. Cuidado con eso. Son espíritus engañadores. Así mismo se están levantando espíritus que engañan, doctrinas falsas que ni siquiera son de Dios. Yo les vuelvo a expresar, mis amados hermanos, ya estoy cansado de escuchar mensaje de lo mismo. Que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, que ofrendas acá, diezmos acá, que pacta, que el evangelio de la prosperidad. Ya estoy cansado. Hay que empezar a hablar lo que dice la palabra de Dios. Ahora nos vamos por último, un último pasaje que va para todo pueblo de Dios. Se llama la amistad con el mundo. ¿Sí la ha escuchado? La santidad quiere decir el vivir apartados para el Señor, en santificación. El único que nos puede santificar es el Espíritu Santo del Señor. Cuando nosotros tenemos la firme convicción de renunciar a las cosas del mundo y todo lo que hay en el mundo y vivir conforme a la palabra. Si no vivimos conforme a la palabra de Dios y seguimos pecando, seguimos viviendo, teniendo prácticas de este mundo mundanas, nosotros estamos viviendo en maldición, porque las cosas de este mundo son maldición, acarrean maldición. Ahora vamos a la palabra de Dios en Santiago. Se lo voy a comprobar, porque si yo hablo así por hablar, no sirve. Acá vamos a comprobarlo con la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 4. El capítulo completo casi yo se los recomiendo, porque aquí dice muchas verdades bíblicas. En el versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, escuchen, y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Hay envidia en las iglesias, tristemente, y no podéis alcanzar. O sea, no alcanzan nada, no obtienen nada. Siempre tienen deuda, siempre deben. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, en mi deleite, no para la gloria de Dios. Porque recuerden que todo lo que tenemos es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice en el versículo 4, oh almas adúlteras,
Si ustedes saben que el adulterio es cuando alguien ya está casado y fornica con alguien que no es su esposa y es adulterio, aquí espiritualmente significa el adulterio espiritual. Es cuando nosotros que somos de Cristo Jesús, que ya se supone o ya hemos nacido de nuevo, ya nacimos para Cristo Jesús y no para el mundo. Cuando nosotros volvemos al mundo, estamos adulterando espiritualmente, volviendo a Egipto, adulterando espiritualmente prácticas tales como los tatuajes. Hay mucha confusión y mucho debate sobre esto. Después voy a predicar un tema acerca de los tatuajes, pero es un ejemplo. Muchos se excusan diciendo, no, si no es para unos muertos los tatuajes. Pero, a ver, pensemos más seguido. En la palabra de Dios, el pueblo de Israel, ¿en dónde manda en la Biblia que alguien se pueda tatuar o le sea lícito tatuarse? Muchos dicen, ay no, para no caer en contienda, hay que decir que hay que tatuarse. No, eso es una práctica del mundo. El tatuaje proviene de Egipto. Investíguenlo, mis hermanos. Egipto. De ahí viene todo el pecado del mundo. Si nosotros estamos dispuestos a renunciar al mundo y seguir a Cristo, Cristo nos va a ayudar. Los tatuajes. Bueno, después voy a predicar este tema porque es un tema un poco más grande, pero es muy precioso. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es que cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Alguien que se considera amigo del mundo es alguien que practica las cosas del mundo y acepta las ideas del mundo, tales como seguir en los videojuegos. Yo no exhorto al pueblo en prohibir nada, pero Dios mismo les va a mostrar lo que sí sirve, lo que aprovecha, lo que edifica y lo que nada más te hace perder el tiempo. Estamos en los últimos tiempos. Ya no estamos para perder más el tiempo en videojuegos, en cosas que no sirven, cosas vanas, no edifican, te hacen perderte, te hacen meterte a la mente psicológicamente. Hay muchas cosas que el pueblo hoy en día no está dispuesto a hacer para Cristo. Cristo dio su vida por nosotros, derramó su sangre en la cruz del Calvario, dio su vida. El Dios Todopoderoso se hizo carne, descendió y dio su vida. Y que nosotros no estemos dispuestos a renunciar al mundo. La verdad, hermano, yo me puse a reflexionar en todo esto y yo dije, ya no más, porque Dios me dio la vida, Dios me rescató, me restauró, y aquí puedo testificarlo para la gloria de Dios y con gozo, porque Dios me restauró. Dice en el mismo versículo 4, repitiéndolo, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Quiere ser usted enemigo de Dios? Aquí lo dice y está claro, no hay que cambiarle nada a la palabra de Dios, está claro. ¿Quiere ser usted enemigo de Dios? Siga practicando las cosas de este mundo. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Aquí lo vuelve a confirmar. El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Pero esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y dice aquí, cuando usted, hermano, yo soy carne, yo soy también una persona pecadora, no soy alguien perfecto, yo soy un humano como todos nosotros. Pero aquí lo dice en la palabra de Dios, he tenido tentaciones, ya estando siendo salvo, ya estando viviendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. He tenido tentaciones, he tenido deseos de la carne. Pero cuando vivamos en estos momentos, hagan esto, mis hermanos, amados hermanos. Dice así en el verso 7, someteos pues a Dios. Sométanse a Dios. Agárrense de nuestro Señor Jesucristo, sometámonos a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo, resistid a la tentación y huirá de vosotros. El mismo diablo huirá de vosotros. Acuérdense que en el pasaje bíblico de Mateo capítulo 4, todo el capítulo completo habla cuando Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, fue tentado por el enemigo, pero Cristo mismo con la misma escritura, con la misma espada, porque la escritura es la espada espiritual, con la misma espada,
hizo frente al enemigo. ¿Y qué hizo el enemigo? También le contestaba con la escritura. Pero Cristo resistió al diablo, nos dio el ejemplo para hacerlo nosotros también. Hagamos el ejemplo de Jesucristo. Resistió nuestro amado Señor Jesucristo a la tentación. ¿Y qué hizo el diablo de vuelta al final? Le dijo: vete, Satanás, porque al Señor tu Dios servirás y a Él solo amarás. Vayámonos después a ese pasaje y analicemos bien. Una vez más, mis amados hermanos, les pido perdón por el ruido que está haciendo alrededor, pero es necesario predicar ya esta palabra, no contenernos más. Yo ya estaba muy impaciente de presentarme. Sigamos en el versículo 8 del mismo pasaje de Santiago, capítulo 4. Acercaos. ¿A quién nos vamos a acercar? A Dios. Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo. Que primero estamos, ay, sí, gloria a Dios, y después, ya no aguanto, me quiero matar, me quiero suicidar. Porque son demonios que están atacando. Si nosotros estamos dispuestos a renunciar al mundo y estamos firmes, Cristo nos va a ayudar en todo y nos dará fuerzas. Dice: purificad vuestros corazones. Hay que aceptarlo. Hay todavía inmundicia en nuestros corazones, pero en el mío también, porque soy humano. Hay que limpiar por el Espíritu Santo, purificar nuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad. Vuestra risa que se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, Él los exaltará. Acá no dice que vivamos tristes. Acá habla literalmente aceptar nuestra condición, no creernos soberbios, porque Dios resiste a los soberbios. Humillarnos ante la presencia de Dios. Tristeza, ¿por qué? Porque todavía mora el pecado en nosotros. Esa es la tristeza. Ya no debe de morar, pero todavía lo hay porque somos pecadores y hay que renunciar. Acá yo no vengo a hablar una palabra tranquila, ay sí, apapachando el pecado. Muchos toman el pretexto. Por último, mis amados hermanos, ya para terminar, yo les exhorto a que volvamos a Cristo. La palabra de Dios dice la verdad. Las mentiras los dice el hombre. Volvamos a Cristo. Las prácticas del mundo, la amistad del mundo, el pecado nos va a alejar del Señor. Eso no es la santidad. Dios viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con la ayuda de nuestro amado Señor Jesucristo. Por ello mismo vamos a orar en este momento. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, porque me permites predicar esta palabra, Señor. Amado Señor Jesucristo, te doy gracias por tu poder. Para el mundo, yo sé que voy a ser juzgado. Yo sé que voy a ser odiado, hasta por los mismos cristianos que se dicen cristianos. Yo sé que lo voy a hacer. Pero la gloria es para ti, mi amado Señor Jesucristo. De todo un pueblo, aunque nadie me escuche, yo solamente te pido que uno, al menos uno, alguien, yo sé que alguien está siendo escuchado y exhortado, Padre, que vuelvan al redil, Señor, que vuelvan a donde nuestro Señor, amado Padre Celestial, lo ha rescatado, Señor. Que vuelvan a arder en la presencia, porque yo no quiero ser ese tibio, por el cual, como dice en tu palabra, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, en esos pasajes, que seremos vomitados si somos tibios. Hoy queremos arder en tu presencia, amado Padre Celestial. Los bendigo, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. Sean benditos por el poder de nuestro precioso Espíritu Santo, Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y que esta palabra les sea de edificación en el nombre de Cristo Jesús.